¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión les quiero presentar una metodología de entrenamiento que se podría definir como polarizada de menor intensidad o como la metodología de Luis del Águila, ya que él es el principal exponente en la plataforma YouTube que comparte pues, este tipo de entrenamientos y que nos puede ayudar a mejorar en 5 o 10 kilómetros medio maratón o el maratón. Obviamente hay que irlo ajustando dependiendo de lo que vayamos a correr. Es una metodología que ya ha vuelto algo popular, ya más personas la van utilizando poco a poco. Yo ya tengo realizada lo que es una presentación para que no se me escape en nada y podamos entenderla lo más claramente posible. Y pues bueno, vamos a lo que es la computadora y les voy mostrando. Y bueno, aquí yo ya tengo lo que es la presentación. Y primero que nada, ¿en qué se basa esta metodología? Se basa únicamente en lo que son rodajes suaves durante prácticamente toda la semana, un único día de intensidad o también llamado de umbral láctico. También se le conoce como ritmo controlado, se puede llamar de cualquiera de esas maneras, pero pues hace referencia al mismo tipo de entrenamiento. Ese es únicamente un día. También tenemos lo que es un día de fuerza y un día de long run. Así de sencillo se resume lo que es esta metodología. Tiene su ciencia y lo vamos a ir viendo más adelante. Este es un ejemplo. Claramente no se debe copiar lo que es este ejemplo, ya que varía para cada persona y también varía dependiendo del tipo de distancia que vaya a competir. Así que pues es importante no copiarlo, es solo un ejemplo. Empezamos con los días. Esta es una semana normal. Tenemos de lunes a domingo. Por ejemplo, el lunes podemos dejar lo que es el entrenamiento de fuerza. Fuerza hacemos referencia a ejercicios de fortalecimiento para los músculos principales durante el gesto de la carrera. También el martes tenemos 10 kilómetros en zona 2. Si no saben lo que es zona 2, estamos hablando de un modelo de 5 zonas. Por ejemplo, si mi ritmo actual de competencia fuera 4:30 en 10 kilómetros, mi ritmo de rodaje sería aproximadamente 5:50 por kilómetro. Es decir, a 5:50 por kilómetro yo debería estar haciendo estos 10 kilómetros. O también se podría definir, si no tienen un ritmo de competencia actual de 10 kilómetros, se podría definir como un ritmo en el que puedan ir platicando con otra persona sin perder lo que es el aliento, ¿no? Entonces, esa es la zona 2. El miércoles, 10 kilómetros también en zona 2. El jueves también podrían ser ahora 8 kilómetros en zona 2. ¿Por qué 8 y no 10? Porque podemos ir preparando lo que es el viernes, que es el día de intensidad o de umbral láctico, en donde deberíamos hacer 7 kilómetros a este ritmo de umbral láctico. Y bueno, ¿cuál es este ritmo de umbral láctico? Y tengo al lado derecho un ejemplo que podría ser el ritmo de media maratón. Si ustedes saben cuál es su ritmo actual de media maratón, muy importante, tiene que ser el actual. Si ustedes saben cuál es su ritmo actual de media maratón, pues es muy cercano a este ritmo. O también otra forma de identificar el ritmo de umbral láctico es el ritmo de 10 kilómetros actual más 20 segundos. Es decir, que si yo hago 4:30 por kilómetro en mi competencia de 10 kilómetros, mi ritmo de umbral láctico será aproximadamente 4:50. Podría ser de 15 a 20 segundos, 4:45, 4:50. Me gustaría aquí recalcar la importancia de ser muy estrictos en los ritmos. ¿Por qué? Porque aquí tiene que ser en zona 2. Si nos salimos de zona 2, si lo hacemos un poco más rápido, eh, yo sé que es difícil porque el cuerpo puede dar más, ¿no? Hasta cuando terminas este tipo de entrenamientos, te sientes un poco culpable porque no sientes que pudiste haber dado más. No es necesario ese estímulo extra al músculo porque se estresa más de lo que debería y prácticamente vamos a estar consiguiendo las mismas mejoras. Eso en el rodaje. En el umbral láctico sería exactamente lo mismo. Tenemos que respetar esos ritmos aunque nos sintamos muy bien y podamos dar más. Tenemos que respetarlo porque si nos salimos de este ritmo de umbral láctico estaríamos haciendo completamente otro entrenamiento y no estaríamos consiguiendo las mejoras o no estaríamos consiguiendo el objetivo de este entrenamiento. También algo que quiero recalcar aquí es que no necesariamente tienen que ser 7 kilómetros, 10 kilómetros, todo irá en función de si están empezando o no.
Por ejemplo, si alguien está empezando, en lugar de 10 kilómetros pueden ser 5, pueden ser 6, 7 y lo mismo con las demás distancias. El día de intensidad del umbral láctico pueden ser 6, 7, 8 o no necesariamente necesitan ser estos kilómetros de corrido. Se puede hacer un entrenamiento de 3 por 4 kilómetros, 2 por 4 kilómetros o algún entrenamiento en el que sigamos trabajando este umbral láctico. Como comentaba, este es un ejemplo, pero pues los entrenamientos pueden ir variando. Igual me gustaría comentar que esta es la base, pero no lo es todo en el sentido de que, por ejemplo, cuando estamos cerca de una competencia, estos días de umbral láctico, los días de intensidad, podemos intercambiarlos por intervalos de 1 kilómetro, por ejemplo, los cuales los haríamos al ritmo de competencia de 10 kilómetros. Entonces también tener esto en cuenta no es lo único, pero la mayoría del entrenamiento se basa en esto y es por eso que estoy dando este ejemplo. Y bueno, continuamos después de este gran paréntesis. El sábado tocaría lo que es una long run de 15 kilómetros en este ejemplo, igual en zona 2 o puede ser un poco más lento. Y pues bueno, esta es la semana. Este último entrenamiento de long run, igual como comento, no tienen que ser estrictamente 15 kilómetros, debe ir variando en función de si están empezando o no y en función de la competencia que estén preparando, ¿no? Si es un maratón, tendría que ser posiblemente más distancia, o si es una prueba de 5 kilómetros, pues pueden hacer menos y no pasa absolutamente nada. Todo estará en función de sus objetivos. Igual, esta semana que estoy mostrando es de 6 días de entrenamiento, pero no necesariamente tienen que ser 6 días de entrenamiento, porque cada persona pues tiene diferente disponibilidad. Por ejemplo, podríamos aquí quitar el miércoles y únicamente dejar el lunes, martes, jueves, viernes y sábado. Obviamente perderíamos ese día, pero seguiríamos mejorando. Si se necesita recortar, por ejemplo, 4 días, se podría unir en el lunes el entrenamiento de fuerza más el entrenamiento de 10 kilómetros, por ejemplo, del jueves, y ya únicamente quedaría el lunes fuerza más los 10 kilómetros. El martes o miércoles, uno de esos 2 días, podríamos hacer el otro rodaje suave en zona 2. De ahí nos pasaríamos a lo que es el viernes, el día de intensidad, y el sábado una long run. Y comento esto porque yo cuando empecé únicamente hacía 5 días, el sábado no lo hacía, y mis días de rodaje en zona 2 los hacía de 8 kilómetros, y con el paso del tiempo he ido modificando mi entrenamiento. Obviamente, mientras mi cuerpo va teniendo estas adaptaciones al entrenamiento, después pasé a 10 kilómetros, después pasé a 6 días, después pasé a 12 kilómetros en los rodajes y los días de long run a 20, 22 kilómetros y mi cuerpo lo asimila bien. ¿Por qué? Porque el cuerpo se va adaptando con este tipo de metodología. Otra cosa que quiero mencionar es que estos rodajes en zona 2, este ritmo que puse ejemplo, que es 1 minuto 20 por encima del ritmo de 10 kilómetros, es como que la velocidad máxima. Podemos hacerlo 1 minuto 30 o 1 minuto 40 por encima y no pasa absolutamente nada porque nos mantendríamos en lo que es esta zona 2. Estaríamos teniendo también estas mismas adaptaciones. Cosa contraria a lo que es el ritmo umbral láctico, el ritmo umbral láctico sí tiene que ser preciso. Entre 15 y 20 segundos más por encima del ritmo de competición de 10 kilómetros. Ese sí tiene que ser preciso para conseguir la adaptación que necesitamos, que lo voy a comentar más adelante. Este es nada más el ejemplo para que lo puedan visualizar y la verdad es que es muy sencillo en comparación a otros tipos de planes de entrenamiento y funciona muy bien ya que ha estado muy demostrado. Y bueno, ahora quiero aprovechar para explicarles lo que es la ciencia detrás de esta metodología, para que no nos quedemos únicamente en el ejemplo y saber que por alguna razón funciona, ya que hay ciencia detrás de esto. Primero quiero hablar sobre los rodajes suaves y cómo es que funcionan. Y para saberlo necesitamos saber cómo genera energía el cuerpo. Eso es lo que voy a explicar actualmente. Bueno, obtenemos carbohidratos mediante la comida y esos carbohidratos, mediante un proceso interno del cuerpo, se transforman a glucosa. Y mediante un proceso químico, en donde entra lo que es la mitocondria, que está en la célula, bueno, o las mitocondrias, ya que son varias, más el oxígeno y la glucosa, todo esto mediante un proceso químico se transforma en ATP, que es adenosín trifosfato. Esto es lo que le da energía al cuerpo. Perdón por la interrupción, tuve que cambiar de cámara, la otra se apagó, pero continuamos. Entonces, ya regresando a los rodajes suaves.
Estos rodajes suaves a lo que nos ayudan es a generar más mitocondrias y que sean más eficientes. Entonces, si tenemos más mitocondrias en lo que es las células del cuerpo, que son las que nos ayudan a generar la energía, por obvias razones vamos a estar mejorando porque vamos a ir teniendo más energía. Esto se traduce a tener más resistencia. ¿Por qué? Porque nos vamos a cansar menos, vamos a mantener el mismo ritmo, pero nos vamos a ir cansando menos. Y a eso, si le sumamos que nos vamos a volver eficientes ya no solo en el uso de los carbohidratos, sino que también en la oxidación de grasas, creamos la receta perfecta para ir mejorando poco a poco nuestra resistencia. Ahora les quiero hablar un poco sobre lo que es el umbral láctico. Quiero explicarles lo que es el proceso con el cual se utiliza el lactato, pero como fuente de energía. Para eso es lo que sirve el entrenamiento umbral láctico. Está muy interesante. Aquí tenemos el proceso que enseñé anteriormente, donde se utiliza la glucosa por medio del proceso glucólisis y con oxígeno, mediante la mitocondria, se genera lo que es el ATP, que nos da la energía. Eso es con los rodajes suaves, zona 2. Pero ahora con el ritmo de umbral láctico, que es un ritmo obviamente más alto, en lugar de utilizar la vía aeróbica, que es mediante oxígeno, y la mitocondria, lo que utilizamos es el lactato. El lactato lo utilizamos para generar el mismo ATP, que como mencionaba es la energía del cuerpo. Entonces, ya he explicado esto, ¿qué es lo que queremos con este ritmo umbral láctico? El lactato se genera en los músculos, pero necesitamos que no se produzca en exceso. ¿Para qué? Para que pase en sangre y se regrese a lo que es el hígado y se convierte en glucosa por medio de la gluconeogénesis y se regresa a lo que es el músculo a final de cuentas. Entonces, este es el proceso que queremos, que el lactato se vuelva a convertir en energía. ¿Qué pasa si nos pasamos del ritmo umbral láctico? Por ejemplo, tenemos el ritmo umbral láctico a 4:45 y lo empezamos a hacer a 4:20. Que el lactato se va a producir en el músculo, pero se va a producir en exceso. Esto lo que hace es que no se pueda reciclar y ya no estaremos en este ciclo que es lo que necesitamos o queremos entrenar. Obviamente esto pues tiene mucha más ciencia, pero lo estoy explicando ya un poquito de forma general. Y pues bueno, aquí tengo una tabla para que quede un poco más claro lo que es el ejemplo. Estas curvas representan lo que es el lactato en el cuerpo. Este punto es el umbral láctico, en donde el cuerpo está en este ciclo que vimos anteriormente. Y nosotros nos queremos mantener ahí. ¿Por qué? Porque tan pronto incrementemos el ritmo, el lactato en el cuerpo se va a disparar. Porque el lactato se está produciendo en el músculo más rápido de lo que se puede reciclar. Y entonces sí estaremos probablemente mejorando, pero estaríamos entrenando otras cosas y no estaríamos entrenando el umbral láctico. Y pues bueno, ¿qué es lo que queremos conseguir con este entrenamiento umbral láctico? Lo que queremos es que esta curva, en donde se empieza a generar lo que es el lactato exponencialmente, se vaya recorriendo poco a poco con el paso de los entrenamientos, obviamente manteniendo este ciclo. Y una vez que la empujemos, vamos a estar, por ejemplo, generando el mismo lactato, pero a un ritmo mucho más alto. Es por eso que funciona este entrenamiento umbral láctico, porque poco a poco vamos aguantando y produciendo el mismo lactato, pero a ritmos más altos, que es a final de cuentas lo que queremos. Si iniciamos, por ejemplo, con 4:45, probablemente en unos meses estemos generando la misma cantidad de lactato, pero a un ritmo de 4:30, ¿no? Ahora, ¿cuál es la ciencia detrás del entrenamiento de fuerza? Aquí no voy a abundar mucho, pero solo quiero dejar en claro que no queremos conseguir fuerza absoluta. Lo que queremos es un equilibrio muscular. Y aquí tengo un texto que saqué directamente del canal de Luis del Águila, que de hecho les dejo el link aquí, y dice, si todos los músculos hacen lo que tienen que hacer durante la carrera, no habrá compensaciones, sobrecargas y el gesto de correr será más eficiente y menos lesivo. No sé si han escuchado que cuando te lesionas, por ejemplo el femoral de una pierna, no quiere decir que esa pierna es la que era débil, sino que compensó la debilidad de la otra pierna. Por ejemplo, si nos lastimamos la derecha, es muy probablemente porque la izquierda era la débil y todo lo que no hacía este músculo lo hacía el otro, lo trataba de compensar y es por eso que lo forzamos tanto que se lesionó. Entonces, esto es más o menos lo que buscamos con el entrenamiento de fuerza. Tener un equilibrio muscular de forma que no haya sobrecompensaciones
y podamos realizar el gesto de carrera sin ninguna molestia. También quiero hablarles un poco sobre las ventajas de esta metodología de entrenamiento. La primera es que es poco lesivo y eso es muy importante, sobre todo para los atletas mayores, aunque también si iniciamos bien desde jóvenes, pues vamos a poder seguir disfrutando de esto que es el running. Esa es una ventaja muy importante, es muy poco lesivo porque no tenemos intensidad. Yo estoy seguro que actualmente tienen un plan de entrenamiento con muchos intervalos de mucha intensidad o lo han llevado anteriormente. Y muchas veces eso no es necesario. Sabemos que la mejora está en el descanso. Cuando realizamos un entrenamiento, el músculo se rompe y lo que necesitamos es ese descanso para que el músculo se reconstruya, pero de forma más fuerte. Cuando tenemos entrenamientos de mucha intensidad, rompemos el músculo y si al día siguiente volvemos a hacer intensidad, no le damos el tiempo al músculo para que se reconstruya de forma eficiente. Esa es la magia de este entrenamiento, que es poco lesivo y no se requiere tanta intensidad para mejorar. Otra ventaja es que no requiere tanto desgaste mental. No tenemos que estar pensando en qué vamos a hacer al día siguiente, si va a ser muy cansado, cuánto tiempo nos va a llevar, ya que prácticamente toda la semana se basa en lo que son rodajes largos. Otra de las ventajas es que nos permite terminar el día. Y esto es muy importante porque muchos de nosotros nos vamos a entrenar y nos cansamos, terminamos súper muertos y no tenemos para rendir en el día, no tenemos más energía y no vivimos de esto. Entonces necesitamos encontrar un tipo de entrenamiento que nos permita terminar lo que es el día y tener energía a lo largo de él. Y la última ventaja es que es sostenible a través del tiempo. Y esto es muy importante también porque necesitamos encontrar un entrenamiento que podamos mantener durante los años. Y pues bueno, también quiero comentar algunas desventajas, porque así como tiene sus ventajas, tiene sus desventajas. Resalté lo que son dos. La primera es que este tipo de entrenamiento podría llegar a ser aburrido para algunas personas. No es mi caso, yo la verdad me siento bien con esta metodología, me encanta salir a correr todos los días y hacer los rodajes y terminar con energía, ¿no? Pero pues para algunas personas será aburrido este tipo de metodología. Y la segunda es que el proceso podría llegar a ser menos rápido. Y esta es una desventaja con trampa. ¿Por qué? Porque nosotros lo que queremos es armar una base aeróbica y eso lo estamos consiguiendo a través de los rodajes largos en zona 2 durante todos los días. Y, por ejemplo, a comparación de otros tipos de entrenamiento donde se mete mucha intensidad, muy probablemente mejores mucho más rápido, pero no estás armando esa base aeróbica y así como estás ganando esta mejora, es muy probable que la pierdas mucho más rápido, cosa que no pasa con esta metodología. Entonces, por eso digo que es como que una desventaja con trampa. Y pues bueno, ese ha sido el video. Espero que les sirva un poco. Yo la verdad es que sí recomiendo este tipo de metodología de entrenamiento, sobre todo porque me ha servido y la he estado aplicando. Y pues bueno, recuerden que igual soy un aficionado, no tengo la verdad absoluta y me puedo equivocar. Y cualquier duda o comentario al respecto la pueden dejar en la sección de comentarios. Nos vemos en el siguiente video.